Bienvenidas y bienvenidos, Javerín Bejaverot, a esta nueva entrega de una nueva parashá de la lectura del Midrash, de Parashat Devarim, un nuevo libro, el último de la Torá. Realmente hablábamos la semana pasada acerca de que 4 libros fueron dictados por Akadosh Baruj Hu a Moshe, y este se conoce también como Mishneh Torah, debido a que es un resumen de la Torá que hace Moshe. Y aquí encontraremos muy pocas veces la expresión Vaidaber Hashem el Moshe Lemor, y dijo el eterno Moshe, porque aquí es palabras directas de Moshe. Bueno, sin más, quiero comenzar, no sin antes también recordarte que nos ayuda muchísimo tu like, tu suscripción. Es algo que no cuesta, no tiene ningún costo, y en cambio a nosotros nos ayuda mucho para continuar con este proyecto. Y quiero recordarte que tenemos varios tipos de contenido, distinto tipo de contenido. Tenemos Shaharit, ya les estaré poniendo los horarios, ya sea en una publicación aquí en YouTube o en otras de las redes donde te invitamos a que nos sigas. Y también el comentario de la Parashá cada viernes después de Kabbalat Shabbat. Muchas gracias por todo el apoyo, y vamos a comenzar con la lectura del último libro de la Torá, titulado Devarim. Moshe reúne a su pueblo antes de morir. Cuando Adoshem le informó a Moshe que habría de morir luego de la batalla con Midian, Moshe solicitó: por favor, Adoshem, permíteme repasar toda la Torá con el pueblo antes de mi fallecimiento. Deseo esclarecer cualquier duda que puedan tener y familiarizarlos con todos los detalles de las leyes de la Torá. El Todopoderoso accedió al requerimiento de Moshe, el primero de Shevat del 2488, 37 días antes de la muerte de Moshe. Adoshem le dijo: reúne al pueblo para repasar las mitzvot y para instruirlos en aquellas de las cuales aún no les has hablado. Moshe mismo había aprendido todas las mitzvot de Akadosh Baruj Hu, tanto en el Har Sinai como durante el primer año en el Ohel Moed. Moshe consideró: ciertamente debo reprender al pueblo a modo de introducción a mi discurso halágico. Solamente si logro inculcarles el temor a Akadosh Baruj Hu van a cumplir las mitzvot correctamente. Sin embargo, Moshe dudó en hacerlo. Ahora el Midrash lo va a ejemplificar. Mientras daban un paseo juntos, un estudiante y su maestro vieron en el piso algo pequeño que brillaba, una perla. El estudiante se agachó inmediatamente para levantarla, pero al instante sintió un fuerte ardor que le quemaba los dedos. La perla era en realidad una brasa encendida que había chamuscado su mano. En otra oportunidad, estaban caminando juntos y nuevamente el estudiante encontró un objeto que brillaba. Temeroso de quemarse, nuevamente se abstuvo de tocarlo. Pero su maestro le aconsejó: esta vez, tómalo. Es una piedra preciosa. De igual modo, Moshe se había quemado los dedos cuando se enojó con el pueblo y lo reprendió en las aguas de Meribá. Ahora escúchenme ustedes, rebeldes y tontos. En ese momento, el Todopoderoso dispuso que Moshe muriera en el desierto. ¿Cómo podría ahora decir otro sermón de reprimenda? Sin embargo, Adoshem despejó sus dudas. Esta vez Moshe le aseguró: te protegeré de todo daño. Moshe preparó una extensa exhortación y sintió que el momento oportuno de decirla había llegado porque, 1. Al ser consciente de que el fallecimiento de Moshe era inminente, Bené Israel serían más receptivos a sus palabras. 2. Moshe pensó: antes de matar a los poderosos gigantes Sihón y Og y conquistar sus reinos, yo no podía reprender a Bené Israel. Ellos habrían pensado: Moshe se da cuenta que no puede vencer a Sihón y a Og, y por eso usa nuestros pecados como pretexto para dejarnos morir en el desierto. Ahora que hemos vencido a estos reyes, los judíos seguramente reconocerán que los reprendo por su propio bien. Por lo tanto, tomarán mi discurso a pecho. Además, antes de conquistar a Sihón y Og, ni Moshe ni Bené Israel estaban tranquilos. Por lo tanto, ni él podía decir, ni ellos podían recibir un sermón de este tipo. El Midrash nos va a dar un pie de página con el siguiente texto. Sifri cita diversas razones por las cuales es oportuno dar reprimienda general a los hijos y a los alumnos antes de morir. Sin embargo, uno debe reprender enseguida a otro por un pecado individual. Pone estos 4 escenarios.
Cuando alguien escucha que se enumeran sus errores en un único sermón, no se desalienta ni se disgusta tanto como cuando se le reiteran sus errores constantemente. Otro escenario es, se evita así la posibilidad de encuentros entre el amonestador y el amonestado, lo cual podría avergonzar a este último. Otro es, el amonestado no va a guardar rencor a un hombre moribundo, sino que va a tomar las advertencias. Y por último, el amonestado no va a acusar a un hombre moribundo de haber cometido el mismo pecado. Este último punto, de acuerdo con la versión del Yalkut Shmoni. Continúa el Midrash. Luego de concluir su sermón, Moshe comenzó a rever y enseñar las mitzvot de la Torá. Se las explicó a Bnei Israel no solo en la Shon HaKodesh, o sea, en hebreo, sino en las 70 lenguas básicas del mundo. Únicamente un orador elocuente habría podido pronunciar un discurso que duró 36 días, desde el 1 de Shevat hasta el 7 de Adar, traduciendo el libro de Devarim a 70 idiomas. Entonces, ¿cómo pudo Moshe, conocido por ser pobre como orador, ya que tenía un defecto en el habla, realizar dicha hazaña? ¿Acaso no reclamó Moshe al principio de su mandato: ¿no soy hombre de palabras? ¿Cómo tú, Adoshem, me puedes enviar al palacio del faraón? Sin embargo, según se desprende del Sefer Devarim, el que Moshe transmitió a Bnei Israel en corto tiempo, ya no hubo más obstrucciones en su discurso. Se curó durante su estadía en el Har Sinai, cuando estudiaba Torá día y noche antes de recibir las segundas tablas de la ley. Se privó de comer y de dormir para alcanzar un elevado nivel espiritual. Adoshem lo recompensó con revelaciones profundas y le curó su lengua. Luego Moshe pudo explicar la Torá con fluidez y cuando enseñó el libro de Devarim, las palabras brotaban de sus labios ininterrumpidamente en un discurso elocuente. El Midrash nos va a dejar otro nuevo pie de página que dice: el Musar de Moshe, o sea, el discurso de reproche, ocupa toda la Parashat Devarim y parte de la Parashat Ba'et Hanan, hasta el capítulo 4. ¿Por qué Moshe consideró necesario exponer la Torá en otros idiomas? Tiferet Zion explica: Moshe previó que en el exilio los judíos iban a estudiar la Torá en muchos idiomas. Al enseñar desde el Vamos, la Torá en todos los otros idiomas les facilitó la comprensión futura. Es importante señalar, sin embargo, que la Torá puede ser comprendida completamente solo en la Shon HaKodesh, o sea, en hebreo. Todo judío debe tener la ambición natural de saber la Shon HaKodesh para poder así estudiar la Torá en la lengua original. Otros comentaristas consideran que los 70 idiomas que menciona el Midrash se refieren al hecho de que Moshe interpretó la Torá según los 70 matices de significados en que la Torá está expuesta. El texto sigue la versión citada en el Yalkut Shmoni. Hay otros Midrashim que explican que Moshe se curó del defecto del habla en otra ocasión. Ahora sí, continuamos, terminamos el pie de página y continuamos con la lectura del Midrash. Moshe anunció que cada uno de los judíos debía estar presente cuando pronunciara el sermón. Él razonó: los ausentes podrían reprochar a los presentes. ¿Por qué guardaron silencio ante los comentarios punzantes de Moshe? Nosotros les hubiéramos retrucado con 4 o 5 respuestas por cada una de sus acusaciones. Por esta razón, Moshe exigió que todos, sin excepción, estuvieran presentes durante su explicación. El Todopoderoso amplificó la voz de Moshe de manera que tal pudiera ser escuchado por toda la comunidad. Ahora el Midrash nos va a hablar de cómo Moshe enumera los pecados de Bnei Israel. Moshe comenzó rememorando: Matán Torah. Ustedes recibieron la Torá en el Har Sinai y se les instruyó en concordancia con las praderas de Moab. Ustedes saben que el Todopoderoso realizó muchos milagros para ustedes, desde la época en que nos detuvimos en la ribera del Yam Suf, al cual dividió en 12 senderos, uno para cada tribu, hasta hoy. A pesar de esto, ustedes se han apartado reiteradamente del Eterno desde entonces y han provocado su cólera. 1. Atravesando el desierto, 31 días después de la partida de Mizraim, se dieron cuenta que sus provisiones se habían acabado. Se quejaron diciendo que hubieran preferido morir en Mizraim por designio divino e indicaron que querían comer tanto carne como pan, a pesar de que habían traído consigo ganado de Egipto. Su queja demostraba que ustedes carecían de fe y, por lo tanto, enojó a Kadosh Baruj Hu. 2. Ustedes pecaron adorando al dios Peor en Shittim, en las praderas de Moab. 3. Cuando el ejército del faraón se posicionó inmediatamente detrás de ustedes en la costa del Yam Suf,
El pánico se apoderó de ustedes. En lugar de creer en el Todopoderoso, exclamaron: «Hubiese sido mejor para nosotros morir en Egipto mientras sobrevino la plaga de la oscuridad que morir asesinados por los soldados del faraón, ya que ellos no nos darán sepultura». 4. Pecaron en el desierto de Parán al aceptar el informe difamatorio de los espías acerca de la tierra prometida. 5. Refunfuñaron por el maná, cometiendo de esta forma un doble pecado. Primeramente, aun cuando no les hubiera gustado, no deberían haberse quejado, ya que Adoshem era el que se los otorgaba. En segundo lugar, sus quejas eran infundadas porque el maná es el más refinado de todos los alimentos. Los nobles pagan sumas elevadas por pan blanco que se digiere con facilidad, mientras que ustedes murmuraban totalmente: «Odiamos este pan que nuestro organismo absorbe por completo». Con vuestra ingratitud os parecéis a vuestro antepasado Adán, quien después de que Adoshem le dio una mujer se quejó: «La mujer que tú me diste, ella me hizo pecar». 6. Pecaron durante la rebelión de Koraj. 7. Por último, el peor pecado de todos, que causó el castigo de todas las generaciones futuras, fue el becerro de oro. Aparentemente ustedes sufren de exceso de prosperidad porque despilfarraron su oro profusamente para el becerro. También es cierto que posteriormente contribuyeron generosamente para la construcción del Mishkan. Sin embargo, como también contribuyeron para un propósito erróneo, sus motivaciones son dudosas. Tratemos de entender el significado de este reproche con la parábola. La identidad del señor fulano fue mantenida oculta de la curiosidad pública durante muchos años. Pero en la actualidad se ha filtrado información acerca de su extraordinaria generosidad. Era él quien una y otra vez donaba fabulosas sumas a las yeshivot locales, rescatándolas invariablemente de un inminente desastre financiero. La difusión de estos hechos provocó que la comunidad tuviera en alta estima al hombre que utilizaba su fortuna para mantener a instituciones dedicadas al estudio de la Torá. La buena reputación del señor fulano llegó incluso a círculos alejados de la Torá. El director de una institución judía secular también decidió solicitar una donación. Concretó una cita y le explicó al filántropo las características y las metas de su organización. Impresionado, el señor fulano emitió un cheque por una suma que complació ampliamente al solicitante. A partir de ese momento, el teléfono del señor fulano sonó innecesariamente. Estaba literalmente inundado de solicitudes. Representantes de todo tipo de organizaciones se amontonaban en su oficina. Se definían como judíos socialistas, judíos liberales, judíos por J, judíos por Buda, judíos tradicionales, judíos antitradicionales, judíos separatistas, mujeres judías liberadas, la judía de béisbol y así sucesivamente. Cada una peticionaba en nombre de una causa extremadamente valedera. La cuenta bancaria del señor fulano debió haber sido inagotable, ya que era igual de generoso con todos los solicitantes. Sin embargo, las yeshivot no sufrieron lo más mínimo. El señor fulano seguía prodigándoles dinero como antes, pero hoy en día su nombre se tornó en motivo de burla para la comunidad. Se hizo famoso como el hombre que donaba dinero indiscriminada y descuidadamente. Del mismo modo, Moshe censuraba a los judíos. La profusión de dinero utilizada para el becerro de oro demostró que ustedes contribuían indiscriminadamente. Por lo tanto, aunque dieron generosamente para el Mishkan, perdieron algo de mérito de la mitzvah. El Midrash tiene un pie de página que dice: los pecados enumerados en nuestro texto no son mencionados abiertamente en la Torá escrita. La Torá escrita no publicitó los pecados de Bnei Israel porque este es un nuevo libro de la Torá y Adoshem no deseaba comenzarlo con una mención explícita de los pecados de Bnei Israel. B. La inusitada extensión de la lista de pecados es más humillante para Bnei Israel que los pecados mencionados en otras oportunidades cuando Moshe se refería a uno o dos por vez. Nuestra lista sigue a Rashi. Sin embargo, Targum Yonatán y los Rishonim dan otras versiones de las listas de pecados. Rabbeinu Yonah, siguiendo a Sifri, explica que Moshe nombra a 7 de las 10 pruebas con las cuales los judíos probaron a Adoshem en el desierto. Las 3 restantes
Taberá, Masá y Meribá se mencionan posteriormente en Devarim 9:22. Sin embargo, la explicación de Rabbi Yonah se basa en versiones diferentes de las de Rashi, ya que las 10 pruebas finalizan con el pecado de los espías en el segundo año del desierto y no incluyen los pecados posteriores de Peor y la rebelión de Korah. La lista de Rashi es una combinación de diversos midrashim. Gur Aryeh se pregunta por qué Moshe no enumeró los pecados en orden cronológico y sugiere que esto es parte de una treta para salvar el honor de Bené Israel. Continuamos. Moshe reprocha a Bené Israel por haber retrasado la entrada a Eretz Israel. Moshe continuó con su alocución. Cuando te fuiste de Har Sinai, el 20 de Iyar del año 2449, Adoshem os llevó hasta Kadesh Barnea, el límite con Eretz Kenan. En tan solo 3 días, cuando normalmente este viaje se hace en 11. El Todopoderoso, en forma milagrosa, aceleró vuestro paso porque deseaba inmensamente que estuvieras en la Tierra Santa lo antes posible. Podrías haber tomado posesión inmediatamente si no hubieses insistido en enviar espías antes. Al aceptar su informe difamatorio, retrasaste en 40 años tu llegada a la Tierra Santa. En realidad, Adoshem deseaba que entren a Eretz Israel inmediatamente después de haber recibido la Torá. No obstante, hicieron el becerro de oro y por eso el Todopoderoso los detuvo durante casi un año al pie del Har Sinai, donde construyeron el Mishkan, que según algunos atenuó el pecado del becerro. Vuestra estadía en Har Sinai resultó de un enorme valor espiritual para ustedes. Aprendieron nuevas mitzvot diariamente. Sin embargo, Adoshem estaba impaciente, por así decirlo, por llevarlos a vuestro destino final, que es Eretz Israel. Idos de aquí, ordenaba, e id directo a la tierra para tomar posesión. Señaló que si no hubieran pecado con el incidente de los espías, sus enemigos hubieran huido, ni bien ustedes ponían un pie en la tierra de Eretz Israel. Los hubiesen tomado en posesión sin necesidad de acciones militares. En esa época, mientras acampábamos al pie de Har Sinai, concluí con todos los preparativos para la entrada en Eretz Israel. Los organicé bajo diferentes degalim, o sea, banderas, y les designé jueces. Hay una nota al pie de página que dice: no obstante, Bené Israel no llegaron a Kadesh Barnea hasta el 29 de Sivan, ya que acamparon 2 veces en el camino. Continúa el Midrash que ahora nos va a contar acerca de Moshe, habla acerca del nombramiento de jueces. Moshe detalló luego cómo nombró a los jueces intercalando reprimendas durante la narración. Al aceptar la Torá, se transformaron en la nación atesorada por el Todopoderoso. Crecieron tanto cuantitativa como cualitativamente, en cantidad porque luego de haber descendido a Egipto con 70 almas, se multiplicaron hasta llegar a un total de 600,000 hombres, y en calidad porque como pueblo de Adoshem se elevaron como las estrellas celestiales. ¿Por qué se compara a los judíos con estrellas? De hecho, los Sadikim, que son los hombres justos o hombres santos, serán divididos en 7 grupos de acuerdo a los logros espirituales de cada uno. El Midrash los va a enlistar. 1. Algunos Sadikim irradian tan esplendorosamente como el sol. 2. Otro grupo brillará como la luna. 3. Un tercer grupo centellará como el cielo. 4. Otro fulgurará como las estrellas. 5. Algunos Sadikim resplandecerán como un relámpago. 6. Otros irradiarán belleza como las rosas. 7. Otro grupo alumbrará como la menorá, que es el candelabro de oro del Beit HaMikdash. El Midrash tiene varios pies de página y aquí tiene otro que dice: estas comparaciones las explica Gemara en Baba Batra 8b y en Midrash Vaikra Rabá 32 de Tiferet Zion de la siguiente forma. El sol representa a los maestros de la Torá, quienes irradian la vida y la calidez revitalizadora de la Torá. La luna, como lo compara con la luz de la luna, representa a los estudiantes de la Torá, quienes reciben la luz de la Torá de sus maestros. 3. El cielo, hablando de la luz del cielo, alude a los jueces judíos, se les considera los socios divinos de la creación y por lo tanto son comparados al firmamento. Cuando habla de las estrellas, estas simbolizan a los judíos que ejercen su influencia sobre otros judíos para que vayan por el buen camino. Representan especialmente a los rebes y a los maestros que educan a la juventud en el rumbo de la Torá. Así, al guiar a sus estudiantes, se parecen a las estrellas, las cuales guían a los navegantes para que sus embarcaciones vayan por el rumbo correcto. Cuando habla del relámpago, hace referencia a los es un poco difícil la palabra, Shtlanim,
Shtadlanim, los judíos que ejercen influencia sobre los gobiernos por sus hermanos en el exilio. Así como los relámpagos brillan en la oscuridad de la noche, ellos alivian el yugo del exilio. Cuando habla de las rosas, son los que se colectan para obras de caridad. Su receptividad para con los necesitados los hace comparables a flores delicadas. Y finalmente, cuando los compara con la menorá del Beit HaMikdash, simboliza a los judíos que cuidan los Batei Knesset y los Batei Midrash. ¿Qué son los Batei Knesset? Hoy se conocen como sinagogas y casas de estudio, Batei Midrash, haciendo posible así que los demás judíos oren y estudien Torah. Se acaba el pie de página, continuamos con la lectura del Midrash. Moshe prefirió comparar a los judíos con el cuarto grupo, las estrellas, al que se supone que la mayoría de Kelal Israel pertenece. Cuando el pueblo judío cumple con la voluntad divina, se le compara con cuerpos celestiales. Entre otras razones porque, así como entre las estrellas no existe animadversión ni competencia, ninguna se resiste por el brillo de la otra. De la misma forma, los tzadikim se respetan mutuamente y viven en paz los unos con los otros. Así como el brillo de las estrellas no siempre se exterioriza, del mismo modo hay innumerables tzadikim ocultos dentro del pueblo judío. Así como los cuerpos celestiales existirán eternamente, del mismo modo sucederá con el pueblo judío. Moshe prosiguió. Como ustedes se multiplicaron tanto, Adoshem no quiso que yo siguiera siendo el único responsable de juzgarlos. Me ordenó nombrar otros jueces para que hubiera suficientes tribunales que se dedicaran a los numerosos casos que ustedes me presentaban. Era esencial para evitar injusticias, ya que a un juez del pueblo judío se lo castiga severamente por equivocarse en los veredictos. Por ejemplo, el error al juzgar un simple asunto monetario puede ser considerado por el Todopoderoso como un pecado capital, porque si un juez demanda injustamente un pago de un indigente, lo priva de necesidades vitales. Además, la función de un juez o de un líder judío es evitar las injusticias dentro de la comunidad o por lo menos protestar contra ellas. Si calla cuando debería haber protestado, merece el castigo celestial. Abishai ben Zerujah, uno de los generales del rey David, es Abishai. Abishai ben Zeruyah, uno de los generales del rey David, era un erudito en la Torah cuya sabiduría era equiparable a la de la mayoría de los del Sanedrín. Este gran hombre fue castigado con la muerte por no haber protestado en la siguiente ocasión. Una vez, David ordenó hacer un censo de la población. La Torah permite contar a los judíos únicamente en casos de real necesidad y solo por medio de objetos tales como monedas. Si se cuenta a los judíos directamente, puede sobrevenir una plaga. El censo que David ordenó no era ni absolutamente necesario, ni fue realizado por medio de objetos. Ni bien finalizó el censo, David sintió remordimientos y rogó: cometí un gran pecado. Oh Adoshem, por favor, perdona mi iniquidad porque fui tonto. Adoshem envió al profeta Gad para reprender a David. ¿Por qué contasteis a los judíos? Prometí a tus patriarcas que a sus descendientes sería imposible contarlos. Así que dice Adoshem: escoge uno de estos 3 castigos, que sobrevengan 7 años de hambruna en la tierra, que durante 3 meses tengan que huir mientras tus enemigos te persiguen, o que haya 3 días de peste en Israel. David le respondió a Gad: estoy muy acongojado. Pobres mis oídos que deben escuchar estas palabras. Me asemejo a aquel que enfermo terminal a quien se le ofrece la posibilidad de elegir entre ser sepultado al lado de su padre o de su madre. David pensó: si elijo la hambruna, la gente dirá: pidió el rey castigo que no le afecta personalmente. Las despensas del rey están bien provistas por las emergencias. Si elijo huir de mis enemigos, también sospecharán que elegí el castigo del cual puedo salvarme, ya que me protegen guardianes que son grandes héroes. Mejor pediré el castigo del cual ningún ser humano, noble o plebeyo, fuerte o débil, se puede salvar: la muerte. David respondió a Gad: por favor, permíteme caer directamente en las manos de Adoshem, ya que su misericordia es grande, pero no me dejes caer en las manos del hombre. De hecho, Adoshem fue misericordioso aún al castigar. A pesar de que él había amenazado con enviar una peste durante 36 horas, muchos defensores se presentaron para abrogar en favor del pueblo hebreo. Primeramente, los 7 días de la semana coronados por el Shabbat imploraron misericordia para el pueblo judío. Entonces Adoshem lo redujo 7 horas el castigo.
Luego le redujo otras 8 horas en honor a la mitzvah del Brit Milá, que los judíos cumplen luego de 8 días, y 5 en honor a los 5 libros de la Torá y 3 más en honor a los patriarcas. Luego que el Todopoderoso redujo el castigo en 23 horas, los 10 mandamientos y las 2 tablas de la ley rogaron misericordia, de manera que se canceló en total 35 horas de la plaga. Algunos opinan que fue en honor a las 12 tribus. De esta forma, la plaga duró solo 1 hora. Sin embargo, esta hora trajo aparejada una destrucción y una mortandad terrible. Aniquiló a 70,000 personas desde un extremo al otro de la tierra. El Todopoderoso le ordenó al ángel de la muerte: llévate a Abishai ben Zeruiah, quien es más sabio que los demás integrantes del Sanedrín, y sin embargo no hizo nada para impedir el recuento innecesario. Su muerte expiará por los pecados de Kelal Israel. Cuando el gran líder perdió su vida, Adoshem le ordenó al ángel de la muerte: retira tu mano. Mientras la plaga se desarrollaba, un muy angustiado David le suplicó al Todopoderoso: he pecado y me he equivocado, pero ¿qué han hecho todas mis ovejas? Te ruego que me dejes perecer a mí y a toda la casa de mi padre, pero no a los judíos inocentes. Sin embargo, Adoshem le demostró a David que esa generación se merecía un castigo por no haber suplicado a Adoshem para que el Beit HaMikdash se construyera en esos días. Para que no nos consideren culpables de esta grave transgresión, nuestros primeros profetas instituyeron que oremos 3 veces por día en la plegaria de Shmoneh Esrei, para que Adoshem haga retornar la Shekinah a Sion. Otra ocasión en la cual Adoshem castigó a un líder por no intervenir es la siguiente. Cuando los judíos trataron de conquistar la ciudad de Ai, en Eretz Israel fueron derrotados. El integrante más sabio del Sanedrín, Yair ben Menashe, cayó en el campo de batalla. Adoshem lo trató duramente porque un judío había robado el botín prohibido en la conquista anterior, en Jericó. La responsabilidad de Yair como líder era designar guardianes para vigilar el botín de Jericó. A él se le puede aplicar el pasuk de Yeshayahu 57:1. El tzadik, el justo, es recogido prematuramente a causa de un pecado cometido por alguien del pueblo, ya que Adoshem considera que el líder es responsable. Sepan, sin embargo, previno Moshe a los judíos, que sus líderes son considerados responsables solo si no los guían correctamente. Si los regañan y ustedes no obedecen, ellos no tienen ninguna culpa. Una vez, mientras la víbora se deslizaba por su camino, la cola comenzó a quejarse a la cabeza diciendo: ¿por qué siempre estás delante de mí? Me gustaría estar en la delantera y no en la parte posterior. Bueno, respondió la cabeza, haz lo que quieras. Intercambiaron posiciones y la cola marcaba el camino. Poco después la víbora se cayó en un pozo fangoso. Luego se chamuscó con el fuego y finalmente se arañó con un cardo que crecía en el camino. Ese fue su destino porque la cabeza seguía la cola y la cola no tiene ojos para evitar los peligros. Del mismo modo, si la gente ordinaria toma las riendas y las grandes personalidades lo siguen en vez de impedir o protestar contra el mal comportamiento, los peligros no se pueden evitar. El Midrash señala que Kelal Israel debe recurrir a los líderes de la Torá para que los guíen. Si los judíos insisten en seguir a la moda, las desgracias serán inevitables. Ahora el Midrash nos va a hablar acerca de cómo Moshe interrumpe su discurso para dar una bendición. Mientras Moshe hablaba, toda la nación escuchaba en silencio. Nadie lo contradecía ni emitía ninguna objeción. Por el contrario, todos los miembros de la comunidad aceptaban el incisivo reproche. Los judíos podrían haber protestado con todo derecho. Moshe, nosotros no hemos cometido ninguno de los pecados que tú mencionas. Fueron nuestros padres los que los cometieron antes de que naciéramos o mientras éramos niños pequeños. En realidad, el pecado de los espías, Korah y todos los otros que Moshe numeró habían sido cometidos por la generación anterior que habían perecido en el desierto. Los integrantes de la generación que estaban por entrar a Eretz Israel eran tzadikim excepcionales, ya que se sentían avergonzados no solo de sus propios pecados, sino también de los de sus padres. Por eso, el Todopoderoso le dijo a Moshe: ellos se merecen una bendición por aceptar valerosamente tus reproches. Entonces, en medio de su sermón, después de comparar a Bené Israel con estrellas, Moshe los bendijo. El Eterno, Adoshem de vuestros padres, os incremente 1000 veces más de los 600,000, que son, con tzadikim de su estatura moral, que acepten una reprimenda silenciosamente. Los judíos le objetaron: Moshe,
¿Por qué reduces la bendición que el Todopoderoso otorgó a nuestros patriarcas? Les prometió multiplicar su simiente tal como las estrellas o como la arena, ambas infinitas. Entonces, ¿por qué pones un límite a la bendición divina al proyectar multiplicar 600,000 por 1,000 en vez de dar un número infinito? No teman, los confortó Moshe. Esta fue mi propia bendición y tiene límites porque yo soy humano. Adoshem también los bendecirá tal como prometió. ¿Qué ganaban los judíos con la bendición de Moshe si ya tenían una bendición de Adoshem mucho más amplia? La parábola siguiente nos la aclara la respuesta. Un comerciante que se disponía a viajar al exterior e iba a estar ausente de su casa por varios años, nombró un tutor para que se ocupara de sus asuntos, ya que su hijo era aún menor de edad para manejarlos. No les des todavía a mi hijo acceso a mi fortuna, instruyó el tutor. Temo que su juventud y su inexperiencia puedan hacer que las despilfarre. Pasaron los años y como el padre no regresaba, el hijo un día le pidió al tutor: ahora yo soy adulto, dame lo que me corresponde. Inmediatamente el tutor emitió una serie de cheques que permitieron al joven tener una suma considerable por semana. Cuando el joven vio la cantidad, se desanimó. ¿No era que me correspondía mucho más?, preguntó. No te preocupes, respondió el tutor. Este es dinero para tus gastos personales. Una pequeña atención de parte mía. El dinero de tu padre debe permanecer todavía bajo mi tutela. Cuando seas mayor de edad, lo recibirás. De la misma forma, Moshe les explicó a los judíos: ustedes todavía no están listos para recibir la bendición de Abraham íntegramente, ya que dicha bendición depende de vuestro cumplimiento perfecto en la Torá y en las Mitzvot. Mientras tanto, yo les otorgo mi propia bendición, que tendrá lugar aún antes del advenimiento de Mashiach. Antes de continuar, quiero invitarte a que si no le has dado like y no te has suscrito, lo hagas ahora, porque estamos en la página 15, prospecto que leeremos 21 páginas hoy, y en la siguiente entrega, la segunda parte. Por favor, no te pierdas las segundas partes, porque he visto que los videos, las segundas partes no tienen tanto, pero creo que se me hace más fácil hacer un video de máximo 1 hora para que lo escuches y otro video otra hora para que lo escuches en otra parte y no sea tanto tiempo uno solo. Bueno, disculpa, ahora sí que disculpa por el comercial y vamos a continuar. Moshe continúa relatando cómo nombró jueces. Luego de la bendición, Moshe continuó narrando. Adoshem quiso que yo nombrara jueces adicionales para que no tuviera que soportar solo los continuos problemas que ustedes me causaban. Si había un pleito, solían insistir: déjame incorporar a otros jueces al caso. Si perdían el caso, solían decir: tengo más testigos, permíteme agregar otras pruebas. Si en la mañana salía de mi tienda antes de lo acostumbrado, alguno decía: ¿por qué Ben Amram sale tan temprano hoy? Debe ser que tiene problemas hogareños de los que quiere escapar. Si por el contrario llegaba al Mishkan más tarde de lo acostumbrado, algunos murmuraban: ¿qué hace Ben Amram tanto tiempo en su tienda? Debe estar tramando algo contra nosotros. Si no estaban de acuerdo con el veredicto de un juez, continuaban discutiendo aún después del punto final. Disfrutaban pleiteando porque sí, ya que frecuentemente iniciaban un juicio cuyos gastos eran de una sela, una moneda, en el que no podían llegar a ganar más de 2 monedas. Por lo tanto, les sugerí, siguiendo la directiva divina, que nombraran jueces para alivianar mi carga. Al escuchar dicha proposición, ustedes se tendrían que haber opuesto. Si tú eres nuestro maestro Moshe, ¿por qué no continúas juzgándonos e instruyéndonos tú mismo? Solo tú escuchas la Torah directamente de Hashem, por eso es preferible que tú nos guíes. El Midrash nos va a dar un pie de página que dice: Moshe describe aquí a los judíos como un pueblo testarudo y aficionado a las discusiones, características que se mantienen hasta el día de hoy. Así dice el Midrash, yo no lo dije. Los comentaristas señalan que esto confirma la autenticidad de la Torah. Mira qué hermoso. Ni un solo judío, hasta tiempos recientes en la ignorancia de los pilares básicos del judaísmo, se hizo más frecuente. A ver, va de nuevo. Ni un solo judío, hasta tiempos recientes en la que la ignorancia de los pilares básicos del judaísmo se hizo más frecuente, discutió la veracidad del Éxodo o del Matán Torah. Si bien no dudaban en atacar o criticar cualquier otro detalle de la vida comunitaria que se prestara a discusión. El Midrash continúa. Sin embargo, aprobaron inmediatamente el plan y yo sé la razón. Ustedes pensaron: va a haber casi 80,000 jueces. Ciertamente, a algunos se le va a poder sobornar. Por eso me contestaron: has dicho lo correcto. Y me apresuraron a implementar el plan inmediato. Los instruí para que trajeran ante mí hombres con las siguientes 7 cualidades. 1. Sabios y estudiosos de la Torah. 2. Modestos. 3. Temerosos de Hashem.
4. Que no le den ninguna importancia al dinero y que no deseen enriquecerse, aunque sea por medios honestos. Esta es una alta cualidad moral. 5. Que persigan la verdad y la justicia y que desprecien la mentira. 6. Que resulten agradables a sus congéneres por su buen proceder y que cumplan las leyes de la Torá conscientemente, de modo tal que cuando declaren culpable a alguien, no les reprochen: tú también eres culpable de tal o cual cosa. 7. De buena reputación. De las personas que me recomendaron seleccioné los jueces, aunque los candidatos tenían solo 3 de las 7 cualidades nombradas. Nombré un juez por cada 1000 personas, otro por cada 100, otro por cada 50 y otro por cada 10. También nombré funcionarios ejecutivos, shotrim, encargados de hacer cumplir las decisiones de los jueces. Estimulé a los jueces quienes temían el castigo divino por no poder cumplir sus nuevas responsabilidades. Dichoso de ustedes que son los líderes de los hijos de Abraham, Isaac y Jacob, un pueblo llamado amigo del Todopoderoso, su pueblo amado. Los instruí a ustedes para que respetaran a los jueces, que les permitieran entrar últimos y partir primeros, y darles preferencia en los asuntos de negocios. Ahora Moshe va a repetir las instrucciones a los jueces. Moshe continuó: instruí a los jueces recién nombrados en las leyes atinentes a su nuevo cargo. Les expliqué las 10 diferencias básicas entre los casos que conllevan la pena capital y aquellos referentes a disputas financieras. Por ejemplo, en asuntos financieros el veredicto se puede dar inmediatamente después de la votación de los jueces, mientras que en los delitos capitales debe ser pospuesto para la mañana siguiente. Yo también les aconsejé que el mejor método de solucionar una disputa es la conciliación entre las partes. Además, les advertí que no pervirtieran la justicia cometiendo alguna de las siguientes transgresiones: escuchar a uno de los litigantes antes que al otro o antes que el otro hubiera llegado, lo cual inclinaría a un juez a favor del litigante que escuchó primero. Que actuaran en forma parcial a favor de los litigantes. Va de nuevo. Actuar en forma parcial a favor de uno de los litigantes. O sea, que no hicieran eso, que no actuaran en favor de uno. De manera, supongo que consciente, ¿no? Otro es que no manipulen el veredicto para acomodarlo al estatus de un litigante. Por ejemplo, el juez podría querer absolver a alguien por ser una persona muy respetada o por temor a represalias. O un juez misericordioso podría explicar racionalmente que la parte más próspera tiene la obligación de amparar a un adversario más pobre. Si un juez toma en consideración estos factores, hace intervenir al Todopoderoso. El juez transgrede considerablemente, ya que obliga a Doshem a devolver el dinero a la parte damnificada. Otro es no dedicarle al caso el tiempo suficiente. O sea, si no hacen esto, el juez puede suponer que no necesita dedicarle mucho tiempo a un caso. Es eso porque ya tuvo muchos casos similares. No considerar el asunto cuidadosamente puede hacerle cometer un error fatal. Dar un mal veredicto por falta de conocimiento de las halajot, o sea, de las leyes. Continúa Moshe diciendo: instruí a los jueces: si algún asunto fuese muy difícil para ustedes, tráiganlo a mí y yo lo escucharé. El profeta, el Midrash nos va a contar como algo acerca de los profetas. Dice: 3 profetas fueron castigados porque no fueron prudentes con sus palabras, haciendo afirmaciones que podrían ser interpretadas como arrogantes. Ellos fueron Moshe, Shmuel y Yeshayahu. Moshe instruyó a los jueces: si un caso les resulta muy difícil, tráigalo a mí. El Todopoderoso respondió: Moshe, ¿piensas que tú puedes resolver casos difíciles? Cuando las hijas de Zelofhad te vayan a consultar por algo concerniente a una simple ley, no vas a saber la respuesta. En el caso de Shmuel, cuando Doshem quiso que el profeta Shmuel ungiera a Shaul como rey, acercó a Shaul, el futuro monarca, al profeta de la siguiente manera: el padre de Shaul perdió sus burras y Shaul con sus sirvientes salieron a buscarlos. Luego de una búsqueda infructuosa, el sirviente sugirió: consultemos al vidente. Así era llamado el profeta en aquellos tiempos, como vidente. Cuando Shaul y el sirviente llegaron al portón de la ciudad, encontraron a un desconocido que, aunque ellos lo ignoraran, resultó ser el profeta Shmuel. Le preguntaron: ¿nos podría decir por favor dónde está la casa del vidente? Shmuel respondió: yo soy el vidente. Un sadí como Shmuel tuvo que pagar por esta afirmación aparentemente inocente. A Doshem le hubiera gustado que contestara: les mostraré la casa, o algo por el estilo, para no dar la impresión de arrogancia. El Todopoderoso comentó: así que
Proclamaste que eres un vidente. Te demostraré que no lo eres. Adoshem privó a Shmuel de su clarividencia en la siguiente ocasión. Adoshem instruyó a Shmuel que fuera a la casa de Ishai para ungir como rey a uno de sus hijos, luego de que Adoshem había rechazado a Shaul. Cuando Shmuel llegó, Ishai le presentó a su hijo mayor, Eliab. Shmuel estaba seguro de que Eliab sería el futuro soberano porque tenía el aspecto y el porte de un rey. Pero Adoshem le explicó a Shmuel: tú no ves bien. Un mortal puede juzgar solamente por el aspecto exterior, mientras que Adoshem ve el corazón. Es cierto que Eliab posee majestuosidad latente, pero perdió ese privilegio porque no sabe controlar su ira. Entonces Ishai le presentó al profeta 5 hijos más, pero Shmuel se dio cuenta que ninguno de ellos era apto para la realeza. Finalmente se vio obligado a preguntar: ¿son estos todos tus hijos? Ishai respondió: falta todavía el menor. Al séptimo hijo, David, no le daban importancia. El padre ni siquiera le había pedido que interrumpiera su trabajo de pastoreo y que viniera a conocer al profeta. Tráiganlo, ordenó Shmuel. Cuando Shmuel lo conoció, le pareció difícil creer que este muchacho sería el rey judío. Le hacía acordar al temperamental Esav. Tenía los rasgos de una persona impulsiva. El Todopoderoso le reveló a Shmuel: él es mi elegido. A pesar de que es impulsivo por naturaleza, él, en contraposición a Esav, controla sus impulsos y actúa de acuerdo a mis directivas. Ponte de pie, Shmuel. No puedes estar sentado en presencia del rey. Estos acontecimientos contradijeron la afirmación de Shmuel de que él era vidente. Tiempo después, David los describió en Tehilim 118:22. La piedra, refiriéndose a sí mismo, que los constructores, los grandes líderes Ishai y Shmuel despreciaron, llegó a ser la piedra fundamental, la fundadera de la dinastía real judía. El profeta Yeshayahu también exhibió un rastro de altanería. Una vez, mientras tenía una visión del Todopoderoso, sentado en su trono celestial rodeado de ángeles, afirmó: he visto a Adoshem sentado sobre su trono, elevado y sublime, como está escrito en Yeshayahu 6:1. Adoshem lo castigó por haberse expresado de un modo que lindaba con la arrogancia. Adoshem le dijo: me revelaré a ti nuevamente, pero esta visión profética carecerá de su habitual claridad. Posteriormente, Yeshayahu se vio obligado a preguntar: ¿quién es aquel que viene de Edom? Yeshayahu 63:1. Los incidentes mencionados anteriormente nos enseñan que Adoshem no quiere que un sabio se ufane de su sabiduría, ni un hombre robusto de su fuerza, ni un millonario de su fortuna. Moshe continuó: yo les advertí a los encargados de seleccionar jueces que solo eligieran eruditos en Torá y expertos en Halajá. El que justifica su elección con la siguiente explicación: sé que fulano de tal no es experto en legislación judía, pero de todas maneras lo escogí porque es muy educado o porque tiene muy buenos modales. Es culpable de una aberración jurídica. Ahora el Midrash, y con esto vamos a terminar la lectura de hoy, nos va a hablar acerca de cómo Moshe critica a Bené Israel por el incidente de los espías. Al recordar el pecado de los espías, Moshe llega al momento álgido de su reprimenda. Al partir del Har Sinai, atravesamos un desierto espantoso, habitado por serpientes gruesas como vigas y escorpiones grandes como arcos. Adoshem los exterminó a todos por ustedes, con el fin de facilitarles y acortarles el tránsito a la tierra prometida. ¿Por qué entonces tuvieron miedo de los Cananim? ¿Acaso no se dieron cuenta que a ellos también los aniquilaría? Llegamos a la frontera de la tierra prometida, en Kadesh Barnea. Les dije: ahora pueden ver la tierra con sus propios ojos, es vuestra. El Midrash va a ponernos un ejemplo. Un hombre se mudó del sur, en donde poseía bosques, campos y huertas, a una ciudad industrializada en el norte. Nunca se cansaba de describirle al hijo, que había nacido y se había criado en la ciudad, cómo eran sus propiedades en el sur. Poseo hermosas praderas, huertas florecientes y campos fértiles. Algún día serán tuyos, le decía. Cuando el hijo cumplió determinada edad, viajó con su padre a sus praderas. Cuando llegaron, el muchacho quedó extasiado. Ninguna descripción podía hacer honor al paisaje que vieron sus ojos. Fértiles colinas bordeadas por arroyos de aguas claras, dorados trigales contrastando con el azul profundo del cielo, y en el fondo bosques gigantescos. El padre vio que las palabras estaban de más. Lo único que dijo fue: todo lo que ves es tuyo. De ahí se
se inspiró el Rey León, ¿no? Perdón, pequeño chiste. Del mismo modo, Moshe, mientras deambulaba por el desierto, se había tomado el trabajo de describir a Bené Israel, la fértil y hermosa tierra a la que Adoshem los llevaría. Pero cuando Bené Israel llegaron a Kadesh Barnea y pudieron visualizar a Eretz Israel desde las cimas emoritas, ya no tuvo necesidad de describirles su belleza. Simplemente exclamó: mirad la tierra con vuestros propios ojos. El Midrash nos da un pie de página que dice: Hasson Ish escribe en sus cartas que solo las personas temerosas de Hashem pueden supervisar la parte financiera de una yeshiva u otra institución dedicada al estudio de la Torá. Del mismo modo, judíos no temerosos de Hashem y su Torá no pueden asumir funciones de presidente, director, ejecutivo o miembros de la comisión directiva en una sinagoga o de un colegio. Continuamos. Moshe continuó con su discurso. Les dije que no tuvieras miedo de vuestros enemigos en Eretz Kenán, porque Adoshem los desheredaría en vuestro favor. Pero ustedes decidieron que era necesario enviar espías para investigar la tierra. ¡Qué gente rara! Cruzaron ese espantoso desierto sin haber explorado. ¿Por qué necesitabas espías cuando estaban por entrar a la tierra? Incluso la forma en que se dirigieron a mí revelaba sus malas intenciones. En lugar de enviar a una delegación de ancianos a consultarme, vinieron como un tropel descontrolado. Camuflaron con varios argumentos su falta de fe en Adoshem. Dijeron que los espías eran necesarios para investigar el camino, investigar qué camino tomar y qué ciudades atacar, para familiarizarse con la lengua nativa, para observar dónde habían enterrado sus tesoros los cananim y para descubrir qué ídolos adoraban y de tal forma saber cuáles destruir. A pesar de que consideré que la petición no era atinada, accedí con la esperanza de que al consentir, ustedes desistirían de enviar a espías. La siguiente parábola nos aclara el razonamiento de Moshe. Un bajur, o sea, un estudiante de yeshiva, cuyo auto se había transformado en chatarra un tiempo atrás, decidió comprarse un auto usado ya que vio que no podía prescindir de este medio de transporte. Anduvo averiguando y rápidamente encontró un auto que se adaptaba a su gusto y a su bolsillo. ¿En qué condiciones está el auto?, preguntó el vendedor. Vale la pena comprarlo, aseguró el vendedor. Quizás no es el auto más elegante, pero está en perfectas condiciones. ¿Tiene mucho kilometraje?, preguntó el cliente. No, para nada, contestó el vendedor. ¿Me lo dejaría probar por un rato?, preguntó. Por supuesto, contestó el vendedor. ¿Y si quiero llevarlo por un largo trayecto, me dejaría?, preguntó. Lo puede llevar por donde quiera, contestó el vendedor. ¿Puedo traer aquí a mi mecánico para que revise el motor, la caja de cambios y la batería? Por supuesto, adelante, no hay ningún problema, respondió rápidamente el vendedor. Al cabo de un exhaustivo interrogatorio, el cliente se dio cuenta de que el vendedor no tenía nada que esconder, pues de otro modo no hubiera accedido a todos sus requerimientos de forma tan cordial. Trato hecho, dijo. Aquí tienen dinero, me lo llevo directo a la yeshiva. De igual modo, Moshe tenía la esperanza de que al consentir a la petición de Bené Israel, los convenciera de lo innecesario que era enviar espías y de este modo los haría desistir de su petición. Moshe continuó. Como ustedes insistían, escogí un delegado de cada tribu, excepto Leví, cuyos miembros no exigieron espías. Instruí a los espías para que descubrieran lo positivo de la tierra, pero regresaron con un informe difamatorio. Solo Yehoshua y Caleb lo elogiaron. Prefirieron creerle a los reshaim, a los malvados. Regresaron a sus tiendas, recogieron a sus pequeños hijos y sollozaron. ¡Pobre de ustedes! ¡Qué desgraciados! Sus enemigos los matarán, los capturarán y los clavarán a estacas. Ustedes se lamentaron por vuestras pequeñas hijas. Ahora serán asesinados o, lo que es aún peor, sufrirán un destino vergonzoso. Hablaron mal de Adoshem. Si Adoshem no nos odiara, no nos habría sacado de Egipto, tierra irrigada por arroyos, para traernos a la árida tierra de Canaán, en donde dependeremos de la lluvia. Adoshem declaró que él los ama. Vuestras palabras demostraron que sus corazones no estaban íntegramente con él desde la época de Yetziat Mizraim. Yetziat Mizraim es lo que conocemos como el éxodo de Egipto. Justificaron su confianza en el informe de los espías diciendo:
Moshe, nosotros habríamos rechazado un informe similar si hubiese provenido de extraños, pero lo escuchamos de nuestros propios hermanos, a los cuales les importa nuestro bienestar. Nos advirtieron, los habitantes de la tierra son fuertes y sus ciudades están fortificadas como si estuvieran en el cielo, pues el Todopoderoso no destituyó a los ángeles guardianes en dichas naciones. También vimos gigantes poderosos allí. El Midrash nos va a dar un pie de página que dice: Arejev Davar, las notas de Rabí Naftali Tzvi Yehuda Berlin a su comentario Hamek Davar, explica que la Torah enfatiza el lamento de Bnei Israel de que Adoshem los odia para consolar a los judíos en el exilio, previendo que durante el largo exilio los gentiles e incluso algunos judíos reclamarían por el abandono divino. La Torá puso de relieve que aún en la generación del desierto tenían ideas similares ante situaciones difíciles. Moshe les explica que estas ideas erróneas provenían de sus conceptos cortos de mira sobre la justicia de Adoshem. En realidad, el amor de Adoshem hacia Bnei Israel es constante. Continúo. También dijeron, la Torá nos dice que debemos creer en el testimonio de 2 testigos. Aquí tenemos más que justifican para creer que ya los testigos eran 10. Sin embargo, se equivocaron. No les estaba permitido creer en el testimonio de los espías, ya que Adoshem mismo afirmó que la tierra era buena y conquistable. Yo lo refuté diciendo, aquel que hizo milagros en el pasado los hará nuevamente. ¿Acaso el Todopoderoso no manifestó su gran amor por ustedes al transportarlos en nubes de gloria a través del desierto? Entre sus otras funciones milagrosas, las nubes transportaban a los Adikim, hombres justos de Bnei Israel, para que no tuvieran que caminar por el desierto. Adoshem los trató como un padre que cuida a su hijito, los llevó como un padre lleva a su hijito sobre los hombros y los protegió de todo el peligro. Pero pecaron contra él 10 veces, a diferencia de su patriarca Abraham, quien permaneció fiel a él a través de las 10 pruebas. La 10ª vez que lo enfurecieron con el incidente de los espías, Adoshem decretó: la generación que rechazó Eretz Israel no la poseerá. Sus integrantes deberán morir en el desierto. Solo Yehoshua y Caleb, que quisieron entrar a la tierra prometida, regresarán allí. En una ocasión posterior, en las aguas de Meribá, Adoshem se enojó conmigo por culpa de ustedes, porque, como en el incidente de los espías, les faltó fe en él. Entonces Adoshem decretó: tú, Moshe, tampoco entrarás a Eretz Israel. Una vez, un maestro invitó a un grupo de alumnos a su casa para darles una clase particular. Mientras el maestro hablaba, un alumno le murmuró socarronamente a su amigo: ¿te fijaste en la hija del maestro? No es muy linda que digamos. El maestro justo escuchó el comentario, se enfureció. Esta es la última vez que pisan mi casa, les gritó. Otra vez, un grupo diferente de alumnos concurrió a la misma casa del maestro. Mientras pasaba su hija por allí, escuchó que uno de los alumnos comentaba: ¿qué linda hija tiene el maestro? ¡Fuera de mi casa!, exclamó el maestro, y no vuelva nunca más. El alumno sorprendido dijo: perdón, maestro, ¿pero qué hice de malo? ¿Trata usted del mismo modo a aquellos que hablan mal de su hija como a los que la elogian? Del mismo modo, Moshe le reprochaba que al Israel. Adoshem me prohibió la entrada a Israel a pesar de que la alabé durante toda mi vida. La describí ante ustedes como una tierra hermosa y fértil. Deseaba con toda mi alma entrar y oré con fervor para que me admitiera. Discutí con el Todopoderoso. Si rechazas mis peticiones, al pueblo le parecerá que tratas al Sadik y al Rasha del mismo modo. Quedará profanado tu nombre sagrado. No obstante, Adoshem decretó mi muerte en el desierto también. Adoshem recompensó a Caleb, quien alabó la tierra dándole la ciudad de Hebrón. Él y Yehoshua fueron admitidos en Eretz Israel, Yehoshua como líder. Adoshem ordenó que vuestros hijos, en contraposición a vuestro miedo de que cayeran en manos del enemigo, llegaran sanos y salvos a Eretz Israel. Queridas amigas y amigos, vamos a llegar hasta aquí, hasta la página 24 de 41. Queda pendiente la segunda parte que con ayuda de Akadosh Baruj Hu estaremos leyendo y grabando lo más pronto posible. Mientras tanto, quiero agradecerles por haber llegado hasta aquí. Espero que esto sea enriquecedor para ustedes. Te recuerdo y te insisto en decirte que yo no soy un maestro, no soy un rabino, no soy un pastor, no soy un sacerdote, soy alguien que quiere estudiar toda la Biblia con su contexto hebreo.
y parte de eso es la misión que tenemos y de querer compartir el material que llega a nosotros y el que adquirimos poco a poco. Así que por eso nos anima mucho que le sigan dando like y compartan, porque es como una manera de saber que se está difundiendo esto y que tú puedes ser partícipe de este proyecto. Incluso si nosotros tuviéramos solamente un solo seguidor y un solo like, lo seguiríamos haciendo, porque principalmente lo hacemos para Kadosh Baruj Hu, para el Eterno, y para difundir todo este material que es de bendición. Al menos lo es para nosotros y espero también para ti lo sea. Nos vemos en la próxima entrega de Midrash. Que estén muy bien. Les deseo todo lo bueno, todo lo mejor. Hazak Ubaruch. Shalom, 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 shalom.